una capacidad de más de 10,000 personas, la Basílica de Guadalupe se impone a través de su estructura en la Ciudad de México. ¿Sabe usted cuánto tiempo se tardaron en construirla? Aquí le tenemos la respuesta, acompáñenos. La primera piedra se colocó el 12 de diciembre de 1974. Casi 2 años después, el 2 de octubre de 1975, ya estaba lista la monumental Basílica de Guadalupe. La imagen fue trasladada de la antigua basílica que años antes se encontraba en un estado de deterioro a la nueva. Este es el quinto templo levantado en el Tepeyac. Al año, 18 millones de peregrinos asisten con gran devoción. Vengo hasta acá porque mi fe es muy grande y mi cariño a la Virgen de Guadalupe más. Cada año vengo a darle gracias por la salud de mi familia, porque estamos bien. Vienen de todos los estados de la República. Por algunos días o incluso se quedan una semana o más. Venimos de Zapopan, Jalisco. Cada año venimos, es una peregrinación que hacen de ahí del pueblo y venimos en primer lugar a visitar la Virgencita que aquí la tenemos y en segundo a dar el tour que es un recorrido aquí en la misma Ciudad de México. Venimos por 3 días. Sus puertas son monumentales, cuenta con presbiterio, capillas, el órgano monumental, las imágenes de Cristo, la Virgen y San Diego, entre otros aspectos que la hacen lucir majestuosa. Con imágenes de Joel Arias, Saray Mariscal, 21 Noticias.